Hola, ¿cómo están? Este segundo video de nuestro curso de Derecho de Conceptos Jurídicos, que podemos llamar elementos de derecho o conceptos jurídicos fundamentales, como lo quieran llamar. Este segundo video, esta segunda lección es sobre, sobre la ley como fuente de derecho. La ley como fuente de derecho. Bueno, sí, ya me ven con la misma ropa. Es porque estoy grabando los videos todo como dicen, de un tacazo, en línea. Bueno, un saludo para todos y bueno, para las personas que están siguiendo este mini curso virtual. Entonces, les recuerdo, en la primera lección vimos que es el derecho. Este segundo video, esta segunda lección es sobre las fuentes del derecho, específicamente sobre la ley como fuente de derecho. ¿Qué es eso de la fuente del derecho? ¿O qué son las fuentes del derecho? La primera clase, recorderéis, vimos que el derecho era un instrumento social para lograr la paz, las características del derecho, ¿sí? Que es un ordenamiento normativo, son normas emitidas por el Estado, permitidas por el Estado, si son emitidas por los particulares, y que tengan validez jurídica. La tercera característica es que sean intersubjetivas. La cuarta característica es la coercitividad. En el primer video vimos de qué se trataba cada una de esas características. Las fuentes del derecho. ¿Qué es eso de las fuentes del derecho? Fuente es de lo que sale, es como el origen de algo, a donde uno va a beber, ¿sí? Cuando uno dice fuente se le viene a la cabeza una fuente, por ejemplo, una fuente de agua. Pero ¿qué es una fuente del derecho? Hay dos tipos de fuentes del derecho, materiales y formales. La primera fuente, las fuentes materiales, es el derecho que regula. ¿El derecho de qué se nutre? Pues de la realidad. ¿Sí? O sea, el derecho no es metafísico. Por ejemplo, el derecho no regula el tema de los ángeles, el tema de los espíritus, o incluso Dios. Alguien me puede decir, no, pero mire, por ejemplo, la Constitución del 86 hablaba de Dios, la Constitución del 91 en Colombia hablaba sobre Dios. Ojo, porque lo que hace las normas jurídicas no es regular a Dios, sino la creencia de las personas en Dios. Es diferente. O sea, hay un hecho social, es que las personas tienen una religión. En Colombia, no sé, yo no sé, el 60%, 70%, no sé, creo que son católicas. Entonces creen en Dios. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, Colombia no es un país ateo. De hecho, en el 86, o sea, la Constitución del 86 trataba a Colombia como un país confesional. Colombia era un país católico. Desde el 91 Colombia dejó de ser un país confesionalmente católico. Hoy sí, el Estado acepta por lo jurídicamente varias religiones. ¿Sí? Entonces, el derecho no es metafísico, pero el derecho reconoce que las personas sí creen en cosas metafísicas. O sea, por ejemplo, en la creencia en Dios, una creencia religiosa que es metafísica, pero lo que regula es la creencia de la persona, no regula el hecho metafísico. Alguien me dice, bueno, pero el derecho canónico de pronto sí. Incluso el derecho canónico, eh, eh, pues se discute mucho eso, pero por lo menos desde un punto de vista legal, nacionalmente, pues hay una controversia frente a eso. Acuérdense, por ejemplo, la Corte Constitucional declaró inexequible el concordato de Colombia con la Santa Sede, porque hay libertad religiosa en Colombia. Entonces, digamos que pueden haber normas jurídicas que sean metafísicas. Sí, la Iglesia Católica tiene ese tipo de normas, pero incluso ni siquiera el derecho canónico, porque el derecho canónico regula situaciones, digamos, del mundo terrenal referidas a la creencia en Dios, pero no a Dios en sí mismo. O sea, la Iglesia Católica pues tiene el catecismo, las encíclicas, se habla de Dios, de la misma Biblia. Pero es diferente en cuanto al derecho canónico, porque lo que regula es la conducta de los miembros de la Iglesia Católica frente a eso, frente a esas creencias. Incluso el derecho canónico es terrenal, si uno lo quiere poner desde ese punto de vista. Entonces, las fuentes materiales es a donde acude el derecho, o el derecho de qué se nutre, pues de la realidad material. Las fuentes formales significan que
¿A qué acude un fallador, un juez, cuando se presenta un conflicto? Y eso tiene que ver con lo que yo dije en el primer video, en la primera clase, en la primera lección. Y es que el derecho tiene un objetivo. El derecho tiene como objetivo lograr la convivencia entre las personas de manera pacífica. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo logra el derecho eso? ¿El derecho cómo entra a hacer eso? Pues, lógico, cuando hay una controversia entre dos personas, pues las personas tienen dos formas de resolver la controversia. Digamos, a las malas o a las buenas. Y a las malas, pues es ir a las formas habituales, salvajes de resolver las controversias, peleándose, pegándose un tiro, peleándose a los golpes. ¿Sí? Usted me da 100.000 pesos, no me los va a pagar. 3 tiros. Sí, eso es una forma de resolver una controversia. Eso es una forma incivilizada de resolver una controversia. La forma civilizada, entonces, es acudir a un tercero, exponerle el problema, y el tercero, con base en unas reglas, resuelve el conflicto. Esa es una forma civilizada de resolver el conflicto. Alguien dice, pero eso no es tan civilizado. Pues esa es la forma que tenemos de resolver los conflictos. Claro, obviamente hay otras formas de resolver el conflicto, que es a través de una conciliación, ¿sí? Pero para que la conciliación tenga efectos jurídicos, pues tiene que estar enmarcada en unas reglas también, en unas reglas jurídicas. Entonces, las fuentes es a dónde acude esa tercera persona, que es el juez, para resolver el conflicto. ¿A dónde acude? ¿Cómo hacen? O sea, si uno tiene un conflicto con una persona, acude al juez y el juez dice, a ver, ¿usted de qué religión es? No, yo soy católico. ¿Y usted de cuál? Judío. Yo soy católico. Entonces yo fallo a favor del católico. El católico tiene la razón, ¿no? El juez tiene que acudir a unas reglas. ¿Sí ven? ¿Y en dónde están esas reglas o cuáles son esas reglas? Entonces, esas son las fuentes formales. O sea, las fuentes a las cuales acuden los jueces. De manera universal, las fuentes formales pues son la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre y los principios generales del derecho. Son como las fuentes universales, digamos. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, si ustedes leen el estatuto, dice cuáles son las fuentes que tiene el estatuto para resolver los conflictos. Habla, por ejemplo, también del derecho de gentes. Más adelante vamos a explicar qué es el tal derecho de gentes. Eso tiene que ver con el derecho romano, aunque hoy no tiene, digamos, la connotación del derecho romano, sino hoy se alude como al derecho común. Es más referido, pero yo voy a explicar en otros videos qué es eso del derecho de gentes. Entonces, las fuentes del derecho. En primer lugar, la ley. Es a lo que primero acude el juez. El juez o el tercero, en este caso en Colombia es un juez, el que resuelve los conflictos, por lo menos desde el punto de vista estatal, porque pues si usted quiere resolver el problema de manera civilizada, hay otras formas de resolver el conflicto, ¿sí? Desafortunadamente, ¿sí? La gente, usted me dé plata, entonces van y le pegan un tiro, o sea, eso es una forma incivilizada, el derecho es una forma civilizada de resolver un conflicto. Bueno, incluso la conciliación está enmarcada dentro de las formas, mecanismos no judiciales de resolver un conflicto, pero también se rige por unas reglas jurídicas. La conciliación, el arbitraje, se rige por unas reglas emitidas por el Estado. Entonces también es una forma jurídica de resolver un conflicto. La ley. ¿Qué es la ley? Entonces la ley, como yo siempre lo digo, tiene varias acepciones. ¿Qué es una acepción? Una palabra puede tener diferentes significados, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre pongo, que es un ejemplo un poco brusco, un poco brocha, pero la palabra perro, por ejemplo. Si digo perro, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo al animal mamífero cuadrúpedo que mueve la colita. Ese es el perro. Pero también perro, por ejemplo, en Colombia, perro caliente se refiere a esa comida que tiene una salchicha, se le echa salsa de tomate. Entonces cuando uno dice en Colombia, por lo menos en Colombia, va a comer un perro, pues uno está refiriéndose a la salchicha con el perro. Pero sí ve que la palabra tiene diferentes acepciones. Cuando ustedes ven el diccionario, ustedes ven que las palabras pueden tener diferentes acepciones. A mí me gusta hablar de la ley porque se habla de ley en sentido formal, ley en sentido material, pero yo pienso que para una persona que está
hasta ahora abordando el derecho, esa explicación de ley en sentido formal y material puede tener dificultades de entendimiento. Es más pedagógico hablar de acepción de la palabra ley. Es más difícil. Y en el video, y como estos videos no pueden ser tan largos, digamos, me extendería demasiado si explico lo que es ley en sentido formal, ley en sentido material. Me gusta más hablar de acepciones. Entonces, la ley. Ley es, pues, tiene varias acepciones. La primera sería ley como ordenamiento jurídico. Ley como ordenamiento jurídico. O sea, cuando en Colombia la Constitución dice los jueces en sus providencias solo están sujetos al imperio de la ley. Se está refiriendo a la ley como todas las normas, como el ordenamiento jurídico en su conjunto. ¿Sí? También está la ley como la norma jurídica que emite el Congreso. ¿Sí? En Colombia el Congreso emite normas jurídicas y esas normas se llaman leyes. ¿Sí? Pero, ¿qué implica cuando en la Constitución dice los jueces en sus providencias solo están sujetos al imperio de la ley? Eso no significa que la norma jurídica emitida por el Congreso sea la única fuente de derecho. ¿Sí? Por ejemplo, los actos administrativos también son normas jurídicas. Y también en sentido, digamos, genérico, son leyes. ¿Sí? Entonces, la primera fuente del derecho es la ley. Es la primera. En Colombia es la única fuente formal del derecho. ¿Sí? Alguien, de pronto algún abogado que esté viendo me estará diciendo no, porque acuérdense que también está la acción de tutela, el problema con la jurisprudencia, la Corte Constitucional. Sí. Pero, para no hacer más difícil el tema, esa es la primera fuente y es una fuente universal. Me explico. Hay un problema entre dos personas. Supongamos, alguien me dé 100.000 pesos, yo lo demando, acudo ante un juez. ¿El juez cómo resuelve el problema? Pues mira el Código Civil. Dice, el contrato es ley para las partes, usted cumplió el contrato, tenía que pagarle tal plata, entonces condena a la persona, le exige a la persona que me pague la plata y fuera eso pagarme perjuicios. ¿Sí? Si me causó un daño por no haberme pagado la plata en un tiempo determinado. O los intereses moratorios, que los intereses moratorios tienen un efecto indemnizatorio. Para los que ya están viendo obligaciones y eso, saben eso. Pero bueno, entonces la ley, acudir a la ley para resolver el conflicto. O sea, acudir a las normas jurídicas. En el curso pasado, en el video pasado, estaba hablando de Hans Kelsen. Hans Kelsen creó, bueno, claro que no fue Hans Kelsen, realmente al parecer fue un alumno de él, el que creó un esquema que se llama la pirámide invertida de Kelsen. La pirámide invertida de Kelsen es un triángulo. Aquí estoy tratando de un triángulo invertido, o sea, la base arriba, en la cual las normas jurídicas más importantes van arriba y las normas jurídicas que son menos importantes van hacia abajo. Entonces, la norma más jurídica más importante es la Constitución, después siguen las leyes emitidas por el Congreso y debajo están los actos administrativos de orden nacional, de orden departamental y de orden municipal. Entonces, la Constitución, eso para referirse a la ley, en la acepción del sentido genérico. La norma jurídica más importante pues es la Constitución. En Colombia es la Constitución. Porque la Constitución se adjudica ser la norma jurídica más importante. ¿Sí? De pronto en videos posteriores vamos a entrar en el tema cuando hablemos de la Constitución, vamos a darnos cuenta que no solo por el simple hecho de que la Constitución se autoadjudique ser la más importante, es la más importante. Eso lo vamos a discutir en videos posteriores. Debajo están las leyes emitidas por el Congreso. Por ejemplo, los códigos. En Colombia los códigos solo pueden ser, desde la Constitución del 91, solo pueden ser emitidos por leyes. Por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, el Código General del Proceso. Y debajo están los actos administrativos, que son los que emiten las autoridades administrativas, principalmente la rama ejecutiva, aunque hay otras autoridades que no son de la rama ejecutiva que también emiten actos administrativos. Entonces, esa es la primera fuente del derecho. Entonces, cuando hay un conflicto entre dos personas, ¿a qué es lo que primero se debe acudir? ¿O a qué es lo que acude el juez? A la ley. La ley la ley en sentido, digamos, general. ¿Sí? En el sentido general de la ley, o sea, no solo a las leyes emitidas por el Congreso, a eso es que me estoy refiriendo. Yo sé que hay muchos abogados, profesores que me están diciendo, pero tienen que hablar de la ley en sentido formal y la ley en sentido material. No, porque
me alargaría mucho. Me alargaría mucho en este video. Ya tendría que ser una clase ya con tablero y todo. Es difícil. Yo he explicado este tema y muchas veces mis alumnos, porque a veces yo leí toda esta clase de alumnos de primer semestre que hasta ahora están viendo el derecho y a veces no entienden ese tema de la ley de incentivo. Entienden más el tema desde el punto de vista de la acepción de la palabra. De pronto ellos en otras clases, por ejemplo como introducción al derecho, ya pues tienen más tiempo para entender el tema de la ley en sentido formal y ley en sentido material. Entonces, vuelvo, insisto, cuando hay un conflicto, el juez a qué acude? A la ley. El juez acude a la ley. Entonces, ¿qué dice el Código Civil? ¿Qué dice el Código Penal? ¿Qué dice la Constitución? Hay una pregunta que a mí me han hecho. Muchas de las... es muy importante tener experiencia como docente face to face, viendo a los alumnos a la cara. Y esta es la dificultad y la limitación de estos cursos online que uno no tiene al alumno, porque los alumnos les surgen inquietudes. Uno hablando y la persona, entonces le hacen preguntas a uno y muchas veces los cursos se alargan precisamente por las preguntas que hacen los estudiantes. Por eso es muy importante también la parte personal, tener al profesor ahí para hacer la pregunta. Alguna vez un alumno me hacía la siguiente pregunta: profesor, cuando hay un conflicto, ¿cuál norma debe aplicar el juez? O sea, me explico. Si para un caso hay varias normas, ¿cuál aplica el juez? Pues ahí hay un tema también, digamos, de hermenéutica jurídica. Hermenéutica jurídica es el arte de interpretar las normas jurídicas, pero la respuesta, porque hay un método sistemático que es aplicar las normas en su contexto, en su conjunto. Entonces me preguntan, bueno, ¿cuál norma aplica el juez? O sea, hay varias. O sea, hay una, pero son varias. ¿Cuáles aplica? Pues todas las que se aplican al caso. Porque, hombre, muchas veces hay casos que son muy complejos. ¿Sí? O sea, hay casos que, por ejemplo, si una persona mata a otra y le pega 35 puñaladas, pues se aplica la norma del Código Penal, la del homicidio agravado, todo pues, el procedimiento, el proceso, pero pues digamos, hay una norma desde el punto de vista sustancial que es la norma del homicidio, fácil. Pero hay casos que son más complejos. Fuera de eso, muchas veces por una conducta yo puedo estar cometiendo violaciones a varias normas. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo, el ejemplo que yo pongo en clase. El señor que trabaja con el Estado, que va borracho con el carro de la entidad pública donde trabaja y va a atropellar a una persona. La mata. Entonces, primero se aplica el Código Penal, pero también le aplican el Código Disciplinario, también le aplican el Código Fiscal por mal manejo de los recursos, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad del Estado, la acción de repetición, ¿sí ven? Entonces hay diferentes normas, se aplican todas las normas para ese caso. Sería muy, muy chévere que solo hubiera una norma, pero muchas veces por una sola actividad que uno realice, esa actividad está regida por diferentes normas, de diferente índole, índole civil, índole penal, índole administrativa, entonces se aplican todas las normas. Esa pregunta me la hizo una vez un alumno en una clase. O sea, no es tan fácil. ¿Sí? Hay que saber del derecho. Entonces, la Constitución lo va a ver más adelante, pues es la norma jurídica más importante, La Constitución no es donde están todas las normas. Los que son abogados o estudiantes de derecho, yo creo que les causa risa lo que yo voy a decir, pero la Constitución no es donde están todas las normas. O sea, hay gente que piensa que uno va y mira la Constitución y en la Constitución está todo, que en la Constitución está el Código Civil, el Código Penal, todas las normas. No, la Constitución es una norma. Ya vamos a ver cómo está configurada la Constitución, o generalmente la Constitución. La Constitución está configurada por artículos, pues tiene partes que engloban los artículos, pero la Constitución es una norma. Hay otras normas, están los códigos, los actos administrativos, es la más importante. Es como dicen, la norma de normas, la Constitución que está en la base de la pirámide invertida de Kelsen, que supuestamente se la adjudican a Kelsen, pero que no se la inventó Kelsen, al parecer se la inventó un alumno, Merkel, bueno. Entonces fuera eso no es una pirámide, porque una pirámide es un objeto tridimensional, eso se llama un triángulo. Entonces, fuera de eso, fuera de la Constitución,
fuera de las leyes, de los códigos, hay leyes que no son códigos, hay diferentes tipos de leyes también, ¿sí? Hay leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes marco, y están los actos administrativos de orden nacional, de orden departamental, de orden municipal en la rama ejecutiva, pero hay entidades que no están en la rama ejecutiva, pero que también emiten actos administrativos. Por ejemplo, el Banco de la República. Colombia emite actos administrativos, resoluciones, que son actos administrativos, pero el Banco de la República no está en la rama ejecutiva. Bueno, y hay un tipo de norma jurídica que yo siempre le pregunto a mis alumnos dónde está, en la pirámide invertida, en la Constitución, las leyes y los actos. Y los tratados internacionales no están. Les pregunto yo. Entonces, les digo, ¿dónde están? ¿Los tratados internacionales son obligatorios o no? Son obligatorios, pero entonces, ¿dónde están en la pirámide? ¿Son jurídicos o no? ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿está en la Constitución? ¿Está en dónde? ¿Dónde están los tratados internacionales? Entonces, en Colombia, lo digo por Colombia, no sé, y generalmente en otros ordenamientos normativos es así, de otros países, los tratados internacionales entran en los ordenamientos internos a través de leyes. O sea, son leyes los que le dan juridicidad, validez a los tratados internacionales. No basta que los gobiernos o los jefes de Estado suscriban los tratados para que sean obligatorios. Generalmente, los tratados para que sean obligatorios desde el punto de vista jurídico requieren una aprobación por parte del órgano legislativo. Por ejemplo, cuando Colombia suscribe el TLC con Estados Unidos, Colombia tuvo que aprobar el TLC primero en el Congreso de Colombia, después de haber sido negociado, firmado con el gobierno de Estados Unidos. Y en Estados Unidos pasó lo mismo. Después de la negociación, de la firma con Colombia, el tratado tuvo que haber sido aprobado en el Congreso de Estados Unidos. ¿Sí? El tratado tuvo que ser aprobado en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, en Colombia, ¿cómo entra un tratado al ordenamiento interno? A través de leyes. De una ley entra al ordenamiento interno. Alguien me dirá, bueno, pero entonces los tratados tienen rango legal. En Colombia sí, pero en Colombia la Constitución dice que hay unos tratados que tienen rango constitucional, que son los tratados que versan sobre derechos fundamentales. Eso es lo que se denomina en Colombia el bloque de constitucionalidad. Bloque de constitucionalidad no es solo la Constitución, sino también tratados que versen sobre derechos fundamentales, pero que no están en la Constitución, digamos, de manera, no están en la Constitución, en el librito de la Constitución, podemos decirlo. Pero como versan sobre derechos fundamentales, también tiene rango de Constitución. Acuérdense el tema, lo que sucedió con Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, que se interpuso una tutela con base en un tratado internacional, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que decía que un funcionario elegido popularmente solo podía ser destituido por sentencia y no por acto administrativo. Y aquí en Colombia esa tutela se falló afirmativamente, en que Gustavo Petro no podía ser destituido por un acto administrativo, sino tenía que ser destituido por sentencia. ¿Sí? Y eso es un derecho que no estaba en la Constitución, digamos, de Colombia, sino en un tratado internacional. Entonces los tratados entran por leyes, como leyes, pero hay tratados internacionales que tienen rango constitucional porque versan sobre derechos fundamentales. En Colombia esos tratados tienen rango constitucional. Entonces esa es la primera fuente, la ley, ¿no es cierto? Bueno, algunos me dirán, bueno, ¿y si no hay ley aplicable al caso? Eso es lo que se llama, lo que llama la introducción al derecho, las lagunas jurídicas, cuando no hay una norma aplicable al caso. O sea, hay un problema, el juez es competente, pero no hay una norma. El juez no puede denegar justicia, o sea, no puede decir, no, como no existe norma, norma sustancial, digamos, no fallo el caso. Si el juez competente tiene que fallar, entonces tiene que acudir a los métodos para resolver las lagunas jurídicas. En el caso colombiano, el Código Civil dice que si no hay una norma aplicable al caso, se aplica la analogía. Es una norma similar. Entonces aplica una norma similar a la hipotética norma que no existe. Tiene que aplicar una norma similar para resolver el caso. Si no hay norma
si no hay norma sustancial, si no hay norma analógica, o sea, analogía, tiene que acudir a los principios constitucionales para resolver el caso. Y si no hay principios constitucionales, a los principios del derecho. Más adelante voy a explicar qué son los principios del derecho, qué son los principios constitucionales. Entonces les quedó claro lo que es la ley. Para resumir, la fuente del derecho sirve para resolver el conflicto, porque el derecho no está solo para amargarle la vida a los estudiantes de derecho. El derecho existe como una herramienta para resolver los conflictos. Cuando hay un conflicto se acude un tercero. Ese tercero realmente es un juez, un fallador, un operador jurídico. Y ese señor, ¿cómo resuelve el conflicto? A veces yo cuando parpadeo muchas veces porque se me mete algún mugre por las gafas, entonces los que tenemos gafas para poder limpiar los ojos, como no podemos meternos el dedo en el ojo, entonces lo que hacemos es que parpadeamos, entonces pues uno queda como un loco ahí porque uno parpadea. Parece uno, esto está loco, uy, esto ya no. Es porque uno parpadea para limpiarse el ojo, uno como no tiene las gafas, entonces uno parpadea para limpiarse el ojo. Entonces, está el conflicto, está el fallador. ¿Cómo resuelve el conflicto el fallador? Pues acude a la ley, a las fuentes del derecho. La primera fuente, en Colombia, la única fuente formal de derecho es la ley. El siguiente video voy a hablar sobre la jurisprudencia. Ahí me voy a meter en un tema sobre la acción en Colombia, sobre la acción de tutela, sobre la familia romano, sobre la familia anglosajona, como en el mundo anglosajón la jurisprudencia, allá sí es fuente formal de derecho la jurisprudencia, en Colombia con respecto a acción de tutela también. Pero como estos videos los están viendo personas que no son abogadas o personas que no tienen conocimientos jurídicos, todavía pues no quiero complicar el asunto. Volvemos, entonces el conflicto. El juez acude a la ley. En Colombia, la ley es fuente formal de derecho. ¿Qué es la ley? Pues no solo las normas emitidas por el Congreso, sino en general todo el ordenamiento jurídico, incluida la Constitución, incluida las normas emitidas por el Congreso, los actos administrativos y los tratados internacionales. Pero como los tratados internacionales entran como ley, entonces pues está ahí incluida como ley. Cuando no hay norma aplicable al caso, eso es lo que se llama laguna jurídica, una laguna. ¿Sí? Siempre y cuando el juez tenga la competencia para resolver el caso. El juez no puede negar justicia, eso es un principio universal también. Si el juez es competente por materia y pues tiene que resolver el conflicto, acude a si no hay ley aplicable al caso, norma aplicable al caso, acude a la analogía, que es una norma parecida, si no, acude a los principios constitucionales, y si no a los principios del derecho. Más adelante en videos siguientes voy a explicar qué son los principios constitucionales, qué son los principios del derecho. Bueno, este video ya, yo creo que van a ser videos para ir de media hora, no hacerlos tan largos tampoco porque las personas se cansan. Como ya les dije, un video no suple una clase presencial porque en esto surgen preguntas. Yo pienso que muchos de los teleaudientes deben tener preguntas, me las pueden enviar por correo electrónico. Yo voy a grabar varios videos, pero yo los voy a ir, si tienen preguntas me las pueden mandar y yo de pronto se las respondo ahí en el correo electrónico a fbermudezg@gmail.com o a mi Twitter es fbermudezg. Pueden encontrar en mis redes sociales. Yo las pongo abajo en los videos. Nuevamente les insisto sobre estos videos. Están colgados en mi canal general. Ahí encuentran también videos de cine y de eso. Hay un ítem especial que es para el derecho, pero también los voy a colgar en un canal especial para el que solo, por ejemplo, si el que solo se quiere suscribir a videos de derecho, dice a mí que me importa el cine o la filantropía, las otras locuras de este tipo, a mí solo me importa lo del derecho, se puede suscribir a ese canal legal, por eso también los voy a colgar en ese video legal. Los cursos, estos videos, por favor, son para uso personal, no son para darles utilidad comercial. O sea, yo no quiero ver gente que me digan, ay, mire, su video, para poder ver su video toca pagar. No toca pagar, están en YouTube, están de manera libre. El que quiera incorporar este video en su página, pues lo puede hacer sin darle una utilidad comercial, obviamente, o sea, sin tener que cobrar por ver el video. Pero
Si lo van a incorporar en su blog, yo tampoco puedo decirles que no, pero por lo menos me lo comuniquen. Díganme, Francisco, vamos a incorporar su video en mi blog, pero sin darle utilidad comercial, o sea, sin cobrar por ver los videos, porque eso está de manera libre. El que lo haga, pues yo soy abogado, nada, lo voy a ir demandando. Y pues todos los derechos de autor. Si estos videos los están viendo alumnos míos, qué pena, pues les puede servir para su clase. Como son videos de apoyo para la clase, pero en la clase los temas son más extensos, tienen bibliografía, son más complejos. Bueno, hasta aquí este segundo video. Si se quieren suscribir, me manden sus dudas. Nos vemos en el tercer video. Este es el segundo del curso, ¿no? Primero fue sobre el derecho, este segundo es sobre la ley como fuente de derecho. El tercer vamos a tratar sobre la jurisprudencia. Ese va a ser el tercer video. Bueno, muchas gracias, un saludo, que pasen un feliz día.